Apreciados hermanos, hoy daremos conclusión a esta serie de mensajes, el gobierno soberano de Dios y nuestros sufrimientos, bajo el título de El gobierno divino y nuestra dependencia. Y quiero que nos preguntemos cómo podemos permanecer quietos y con un espíritu tranquilo en dependencia de Dios cuando el gobierno divino trae muchos cambios a nuestra vida. A David se le dijo en el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En el contexto general de este Salmo 46, se nos indica que los juicios y las obras de Dios sobre este mundo y sobre las naciones traen cambios exuberantes en nuestras vidas. En el versículo 2 y versículo 3 hablan que la tierra será removida. Se traspasarán los montes al corazón del mar. Las aguas bramarán y se turbarán por la braveza de Dios. Y el versículo 6 dice que bramaron las naciones, titubearon los reinos, por la voz de Dios se derrite la tierra. Estas expresiones nos hablan que el gobierno de Dios trae cambios a la vida de muchas personas en todas partes del mundo. Pero al pueblo de Dios se le manda a quedarse quieto y a conocer a Dios en su carácter y en sus obras. ¿Qué significa más a fondo esto? Como a Rey de los santos y como Dios soberano hemos de reconocer que grandes y maravillosas son sus obras, que Él hace y hará grandes cosas en honor a su nombre y a favor de su pueblo, que Él será enaltecido en la tierra, entre las naciones, y no solo en la iglesia, sino también en los cielos. Por lo tanto, no tiemble más el pueblo de Dios por estos cambios. Que sepa para consuelo suyo que nuestro Dios es Dios. Todos los creyentes deben sentirse triunfadores por las siguientes dos razones. Primero, tiene consigo la presencia de un Dios de infinito poder. El versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios soberano del universo está con nosotros y ha prometido que nunca nos abandonará. Muchas y malignas huestes pueden estar contra nosotros, pero no tenemos por qué temerlas, si Jehová de las huestes está con nosotros. Segundo, porque estamos bajo la protección del Dios del pacto inmutable, que no solo tiene poder para ayudarnos, sino que se ha comprometido a sí mismo en su honor y fidelidad guardarnos. Él es el Dios de Jacob, dice el versículo 11. Pero no solo de la persona de Jacob, sino de todo el pueblo de Jacob. Esto es de toda la iglesia. También dice en Job, capítulo 12, versículo 23, Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir.
Dios puede traer cambios en la vida de los impíos poderosos y famosos. Puede traer a sus estrategias, fuerzas, proyectos de vida, confusión. Y hacerlos andar como en un desierto, sin rumbo a dónde ir. Y como borrachos que no pueden sostenerse fijos en un mismo lugar. El gobierno divino también puede traer muchos cambios en la vida del creyente. Muchos han sido como Noemí, cuya condición fue cambiada tan sorprendentemente. Cuando ella regresó de Moab a Belén, dice en Ruth capítulo 1, versículo 19, que cuando la ciudad la vio, se conmovió de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Y en el versículo 20, Noemí le respondió al pueblo de Belén, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa placentera y Mara amargura. Es decir, hubo este cambio en ella de placentera a amargura. Y como lo reconoce ella misma, efectuado por el Todopoderoso. Tal como el calor y el frío ponen a prueba la fuerza de nuestros cuerpos, así los cambios efectuados en nuestra vida por el gobierno divino ponen a prueba la fuerza de la gracia de Dios en nuestros corazones. Ezequías fue un hombre que anduvo delante de Dios con integridad de corazón y haciéndolo agradable ante los ojos de Dios. Pero su debilidad fue mostrada cuando el gobierno divino le trajo la enfermedad y la muerte. Pero cuando Dios escuchó su clamor y comenzó a obrar a favor de él, un milagro tras otro milagro, sanándole la enfermedad, añadiéndole 15 años más de vida, le resultó difícil conservar el corazón. Pues después dejó ver el lazo de su soberbia y orgullo al mostrarle los tesoros del templo al rey de Babilonia. Este relato está en Isaías capítulo 38 y capítulo 39. El espíritu de David no fue siempre quieto y calmado cuando el peligro le acechaba. Él nos dice en el Salmo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Su vida era cambiante, lloraba de noche, seguramente por las tribulaciones que pasaba. Y de día se alegraba porque veía con claridad el bien espiritual que le traía, sabiendo que la noche es más corta que el día. Esto es que los días de oscuridad, de adversidad que trae el gobierno divino es momentáneo. Y el bien de la luz del día para su pueblo es eterno. Que es lo mismo que dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. San Pablo en su segunda carta, capítulo 4, verso 17 y verso 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Amados hermanos, las tribulaciones enviadas del gobierno divino, que muchas veces producen cambios en nuestra vida, nos estimulan constantemente a tener la mirada fija en la gloria celestial. Pues estas producen un peso de oro dorado, de gloria eterna. Hace subir el platillo de la balanza de las tribulaciones de tal manera que no hay tribulación capaz de igualar el platillo del peso de gloria. Ya que en comparación de la gloria eterna, toda tribulación en esta vida es leve, dice el apóstol. Esto es ligera, sin peso y momentánea, temporal y transitoria. Que tiene la mirada fija en lo eterno, aunque no se vea. No apegará su corazón a lo temporal por mucho que se vea. ¿Quién será tan tonto como para aventurarse a una eternidad de tormento por el fugaz placer de un momento? ¿O para desmayar ante una leve tribulación si tiene la mirada fija en una eternidad de consolación? Los ojos de la fe tienen mayor poder que los ojos de la carne, pues estos solo alcanzan a ver lo presente, lo temporal, mientras que los ojos de la fe penetran hasta detrás de las cortinas del cielo, a lo eterno, esto es, a lo que no se ve. En primer lugar, quiero que consideren 3 ilustraciones bíblicas que nos ayudarán cómo podemos mantener un alto grado de paz en nuestro corazón y en toda circunstancia en dependencia a Dios. Primera ilustración. Cuando nuestras circunstancias son confortables, recordemos siempre cuán mudables son todas las cosas. Las cosas en las cuales usted se gloría hoy le pueden ser quitadas mañana. Proverbios capítulo 23, versículo 5 dice, Proverbios 23, versículo 5 dice, haz de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán como alas de águila y volverán al cielo. Es cierto que podemos y debemos ser diligentes en nuestra vocación, a fin de ganar una condición de vida cómoda para nosotros y nuestra familia. Lo que sí se ha de evitar es de las riquezas un fin en sí mismas, pues eso nos lleva a ser esclavos y a tener las riquezas como un Dios que servimos. Pero las riquezas son muy bien comparadas con la gráfica de unas alas de águila para exponer la fugacidad de las riquezas. Las alas con que vuelan las fabricamos nosotros mismos muchas veces, por nuestra mala administración de ellas en independencia de Dios. Sin embargo, las riquezas en sí mismas son volátiles, puesto que llevan en sí mismas los principios de corrupción, son perecederas. Se van fácilmente y son irreversibles, como el águila que se remonta al cielo, que vuela fuerte, que pronto se pierde de vista y no atiende a los gemidos de los aguiluchos que dependen de ellas, que se le dan para que vuelvan. Así dejan las riquezas al hombre en pesadumbre y aflicción si se les apega el corazón a ellas.
Ezequías se gloriaba de sus tesoros. Y después de mostrárselos jactanciosamente al rey de Babilonia, el profeta Isaías le tuvo que decir que dentro de un corto periodo de tiempo perdería todas ellas. Esto está en el capítulo 39, versículo 6 de Isaías. Isaías 39, versículo 6 dice así: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Mi querido hermano, usted no sabe qué tan malo es su corazón hasta que algún acto del gobierno divino le hace ver cuán poco amas a Dios y cuánto ama todavía las cosas de este mundo. Cuando usted era más pobre de lo que es ahora, pregúntese. ¿No conocía más y amaba más a su Dios? ¿Y ponía su corazón más en las cosas eternas? Segunda ilustración. Cuando todas las cosas parecen estar en contra nuestra, entonces podemos ir a los brazos del Señor, que nos ayudará para mantener quietos nuestros corazones. El gobierno divino muchas veces trae problemas y tristezas a nuestra vida para que traigan bastante beneficio espiritual a nuestro favor. Esto no es una contradicción en la Biblia. Es una paradoja bíblica, es decir, una aparente contradicción. Pero un Dios soberano puede cambiar el curso del mal en bendición para sus hijos. De hecho, un creyente no puede vivir espiritualmente sin las adversidades. Si no tiene problemas, el mejor cristiano pronto encuentra un triste retroceso y debilitamiento de la vida cristiana, de la vida en Cristo en su alma. Pero aunque su vida esté en constante variación, nada puede separar al cristiano del amor de Cristo. San Pablo hace esta afirmación en Romanos capítulo 8, versículo 35 al versículo 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al versículo 39 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol nos habla aquí que las aflicciones no nos pueden separar del amor de Cristo. Ninguna de estas cosas pueden cortar el vínculo de amor y amistad que existe entre Cristo y los verdaderos creyentes. Los perseguidores o ladrones, la falta de salud nos puede quitar todo, e incluso hay innumerables cosas como la muerte que pueden separar el cuerpo del alma, pero incapaz de separarnos del amor de Cristo.
Pero por otra parte, todo cristiano genuino ama a Cristo, de tal manera que nunca cree que sea demasiado el costo que se le exija para servirle, ni sea demasiado valioso lo que tenga que dejar por seguirle. Escuchen esto. El día más largo de aflicción tiene su final. Y aun si miles de aflicciones le son destinadas, llegarán por fin a su término. Pero el amor de Cristo es seguro en nosotros por toda la eternidad, porque éste nunca deja de ser. Tercera ilustración. Cuando todas las cosas parecen inciertas y no sabemos por cuál camino el gobierno de Dios está obrando, debemos pensar cuán inútil es llenarnos de preocupación y ansiedad en tales momentos. San Mateo capítulo 6, versículo 27, San Mateo 6, 27, como un antídoto contra el afán y la ansiedad, dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El texto original no nos habla de añadir tamaño a nuestro cuerpo, sino de añadir años a nuestra vida. Entonces, así como es imposible por nosotros mismos añadir una sola hora a nuestra vida, ¿qué solucionaremos poniéndonos ansiosos? Solo desanimaremos nuestras almas y perderemos nuestra paz. Solo desanimaremos nuestras almas y perderemos nuestra paz. No podemos cambiar cosa alguna en nuestras circunstancias, en nuestras fuerzas. Por otra parte, evitaremos muchos problemas y dolores esperando quietamente hasta que veamos cómo el gobierno divino está obrando el propósito de Dios en nuestra vida. También debemos descansar nuestras mentes en la fidelidad de Dios. Tenemos la divina autoridad de su palabra, de que Él está comprometido a hacer que todo lo que concierne a nosotros termine en la felicidad eterna. No solamente nuestra salvación es segura y eterna, sino también nuestros intereses en esta vida están completamente seguros en sus manos. Por lo tanto, esté quieto en la certidumbre del feliz resultado de sus dificultades actuales. Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Lo que el hebreo está diciendo específicamente: echa encima de las espaldas de Dios tus cargas, y alcanzarás seguridad en tus pensamientos. Y en segundo lugar, consideren cómo puede el creyente conformarse a la voluntad de Dios y permanecer dependiendo de Dios cuando ve que grandes problemas y tristezas se ciernen sobre él. No importa cuán difícil nos parezca, podemos hacer esto por medio de Cristo, quien nos fortalece. Pablo fue verdaderamente rico en la gracia de Dios y sabio en vivir en días cambiantes. Noten cómo lo expresa Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La dependencia de Pablo en cualquier variante de la vida era absoluta en Cristo. El apóstol, después que menciona que está acostumbrado a vivir bajo cualquier variante de vida, en el versículo 13, revela que su fortaleza es Cristo Jesús. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vale resaltar que el apóstol no habla de esperar con ansiedad un alivio de todas las variantes de su vida. Porque dice claramente en el versículo 12, sé vivir y por todo estoy enseñado. Es decir, declara que había aprendido a vivir con todas estas variantes. En el versículo 11 de esta misma carta, dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Cualquier situación económica, pasar escasez o vivir en abundancia. Pero el apóstol no necesita acudir a métodos secretos humanos, como psicólogos consejeros, para aprender a contentarse con cada situación que tiene, sino que su contentamiento y fortaleza para cualquier situación variante es que la fuerza se la daba el poder de Cristo. El secreto de su alegría era el Señor Jesús. ¿Es Jesús el secreto de tu contentamiento en cualquier situación de vida? Pablo aprendió a depender completamente de la voluntad de Dios y creyó a las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo en San Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Noten esto, no dice sin mí pueden hacer un poco, sino sin mí nada podéis hacer, nada en absoluto. Por tanto, ya sea poco, ya sea mucho, no podemos hacer sin Cristo nada. En el contexto de este pasaje, Cristo es representado como una vid y nosotros como sus ramas. Ahora bien, el que piensa que produce fruto por sí mismo no está en la vid. Y el que no está en la vid no está en Cristo. Y el que no está en Cristo no es cristiano. Así de simple. Ahora escuchen esto. Sin la gracia de Cristo, el ser humano no solo no puede hacer nada, sino que no es nada. Como lo reconoció Pablo en su experiencia y dijo en 1 Corintios 15:10 lo siguiente. Noten las palabras del apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dependemos absolutamente de Cristo, no solo para obrar, como las ramas para dar fruto dependen del árbol, sino también para vida eterna, como la rama depende de la savia de la vida de la raíz. Pudiera ser que la enfermedad en nosotros o en nuestra familia se vuelva cada vez peor y temamos que pueda terminar
en la muerte. O pudiéramos estar alarmados ante la posibilidad de guerras, o en lo que estamos viviendo ahora de pestilencia, es decir, ante la amenaza de las pérdidas de todas nuestras comodidades. Y ser tentados a decirle a Dios, como la viuda de Serepta le dijo a Elías en Primera de Reyes 17:18. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mi consejo para ti es que guardemos nuestra mente, porque Satanás se aprovechará de nuestro corazón pecaminoso y hará que nuestros pensamientos sean más perturbadores, añadiendo sus propias sugerencias, y no podamos discernir cuáles pensamientos son los nuestros y cuáles son los de él. Y nuestra alma se debilitará como un hombre que se desvela toda la noche pensando en el difícil viaje del día siguiente, y resulta que al día siguiente desmaya a la mitad del camino porque no descansó la noche anterior. Mis queridos hermanos, la gran preocupación del creyente debería ser de aceptar la voluntad de Dios quietamente y encomendar el resultado de todos sus eventos a Él. Expresar nuestra dependencia a la voluntad de Dios, como David dijo al sacerdote Sadoc en 2 de Samuel capítulo 15, Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 25 y 26. Dice así: pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Esta es una actitud hermosa y verdaderamente espiritual. Pero el rendir nuestras voluntades a Dios es muchas veces difícil, porque aún tenemos una naturaleza caída e inclinada a lo terrenal. Sin embargo, estaríamos en completa dependencia de Dios si solo pudiéramos conducir nuestros corazones a los siguientes 3 principios bíblicos. Primero, trate de conseguir un profundo y firme sentido de la gran sabiduría de Dios y de vuestra propia necedad e ignorancia. El Salmo 147, verso 5 dice: su entendimiento es infinito. Y en el capítulo 92, versículo 5 dice: oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. ¿Quién no reconoce que con frecuencia hemos sido forzados a decir que nuestra opinión estaba equivocada y que hemos cometido errores, y a menudo somos guiados por otras personas quienes son más sabios y capaces que nosotros? ¿Cuánto más deberíamos rendir nuestro humano razonamiento y nuestro pequeño entendimiento al gran omnisciente y omnisapiente Dios? No es más que nuestro orgullo lo que hace que resulte difícil someternos a la voluntad de Dios. Segundo principio, vea los ejemplos que hay en la Escritura
de aquellos que se rindieron a sí mismos a la voluntad de Dios mucho más de lo que usted lo ha hecho. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su país, Ur de los Caldeos, hacia un futuro desconocido, obedeció de inmediato. Pablo sabía que cuando fue a Jerusalén estaba en gran peligro de prisión y muerte, pero él y los creyentes que él dejaba atrás pudieron decir, según Hechos 21:14, hágase la voluntad del Señor. Aún mucho más grande es el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús. Cuando el Padre le dio la copa de sufrimiento en sus manos en el jardín de Getsemaní, una copa de la gran y terrible ira de Dios, su gran tristeza le hizo clamar. San Marcos capítulo 14, versículo 36. Abba Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. No obstante, sometiéndose a la voluntad del Padre, dijo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y tercer principio, piense de las ventajas especiales de una voluntad conformada a la voluntad de Dios. Piense de las ventajas especiales de una voluntad conforme a la voluntad de Dios. Hay un profundo contentamiento, un tipo de sábado cristiano o sentido de reposo en el espíritu del hombre quien acepta plenamente la voluntad de Dios para su vida. Lutero dijo a uno de sus discípulos que fue grandemente perturbado en su espíritu. El Señor hará todo para ti y tú no harás más que reposar en Cristo. Mi hermano, la vida cristiana está sujeta a cambios en esta vida. El gobierno de Dios puede hacer que cambie tu vida económica de abundancia a escasez. De escasez a abundancia. De salud a enfermedad. De enfermedad a salud, etc. Pero en ambas condiciones debemos aprender a vivir para Cristo. Pues a veces la abundancia corrompe el corazón o la escasez blasfema. La salud da libertinaje, la enfermedad reniega. Solo Jesús es la solución para tener una posición correcta ante los designios de la voluntad del gobierno de Dios. Jesús es el medio que Dios nos da para depender de Él y reposar en Él. Por eso el salmista argumenta en el capítulo 127, versículo 2, en la parte final dice que a su amado dará Dios el sueño. Los amados de Dios en Cristo, aunque vivan en medio de muchos problemas, no obstante, con mentes quietas se guardan a sí mismos en el silencio de la fe como si estuvieran dormidos, reposando confiadamente en Jesús. Esta actitud de dependencia y sumisión a Dios hacia el espíritu del hombre apto para el reposo eterno en Cristo y acerca más las bendiciones de su misericordia. Entonces, amados de Dios y del Señor Jesucristo, no más remordimientos, raíz de amargura, quejas y argumentaciones contra Dios. Antes, póstrate,
quietamente a los pies del Hijo y pídele perdón al Padre. Y di, en toda circunstancia y tiempo sea hecha tu voluntad. Padre amado, a través de tu Santo Espíritu, elevo esta oración delante de ti para implorarte de que en cualquier circunstancia de nuestras vidas, tú nos enseñes a vivir conforme a tu voluntad, sea en abundancia o en escasez, en salud o en enfermedad. Seamos nosotros conduciéndonos piadosamente, glorificando siempre tu santo y bendito nombre. Oh, amado Dios, enséñanos a entender de que lo más importante de todo esto, bajo cualquier circunstancia en la que estemos, es que nosotros vivamos en Cristo y para Cristo. Para gloria de tu nombre, te lo pido. Amén.